9 de la mañana con 35 minutos, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día miércoles 14 de diciembre del año 2022. Hemos estado hablando respecto de lo que está ocurriendo en Perú a partir de la vacancia aprobada a la presidencia de Pedro Castillo, la serie de manifestaciones, protestas que se han registrado en dicho país durante las últimas jornadas, lamentablemente con pérdida de vidas humanas. Llevan 7 muertos aproximadamente producto de estas manifestaciones y queremos tratar de entender de mejor manera qué es lo que está pasando en Perú y qué es lo que se puede proyectar hacia adelante. Para eso saludamos a esta hora de la mañana al analista internacional, director de Relación Internacional, profesor además de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Carlos Escafi, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, ¿cómo estás? Un agrado saludarte desde Lima. No, el gusto es nuestro también para poder conversar contigo, Carlos, respecto de lo que está pasando allá en Perú. Vamos a partir de lo más básico y general, ¿no? Para poder entender bien todo el panorama. ¿Qué desencadenó finalmente que se haya llegado a este punto en términos de la figura de Pedro Castillo, que se haya tenido que finalmente votar la vacancia, que se haya aprobado este intento de disolución del Congreso que finalmente se vio frustrado? Explícanos un poco cuáles fueron los principales puntos que derivaron en la situación política social que vemos hoy en día en Perú. Sí, mira, lo principal, lo siguiente, un unísono sentir, ¿no? Así lo denomino, un unísono sentir de que se vayan todos. ¿Ah? Eso explicaba en su momento este hastío generalizado. Y este que se vayan todos es cuando la sociedad peruana, en concreto, de acuerdo a una última medición, el 87% de peruanos, una semana antes de este fallido golpe, el 87% de peruanos pedía que se vayan todos, que se vaya tanto el Ejecutivo como el Legislativo. ¿Ah? El Ejecutivo, básicamente por la serie de denuncias que envolvieron al expresidente Pedro Castillo, a su círculo de ministros más cercanos, a sus familiares y en paralelo al Congreso de la República, que tenía una escasa aprobación de cerca del 10%, en donde obviamente los peruanos y peruanas no se sentían representados por este Parlamento. Por lo demás, este hastío, te estoy haciendo una explicación social, proviene no necesariamente de ahora, proviene desde en concreto, hace 6 años atrás, y podríamos decir que mucho más, pero en concreto tomo la línea temporal de 6 años atrás, en donde en el último periodo gubernamental Perú tuvo 4 presidentes en 5 años y el enfrentamiento constante y permanente entre ejecutivo y legislativo finalmente detonan esta situación que vimos finalmente, en donde el presidente Pedro Castillo, ¿no? Presa pues de la presión social, de la presión mediática, toma esta decisión que finalmente vimos a nivel internacional. Pero hay algunos temas no menores que también contribuyeron a esto. Yo te diría que fue el deterioro de la clase política, una democracia muy débil, Claudio, una ausencia de instituciones que permitan que se logre que el periodo gubernamental se cumpla. ¿Ah? De hecho, en algún momento yo he desarrollado 4 posturas que explican por qué se dan estas vacancias de manera constante y permanente, que la figura de vacancia tú la mencionabas, que está dentro del orden constitucional, y cuando uno trata de explicar por qué tanta inestabilidad y por qué la institucionalidad de la presidencia de la República se convierte básicamente en un enteleque, es porque básicamente Perú ha tenido una postura históricamente hiperpresidencialista en sus más de 200 años de vida republicana, y el Ejecutivo tiene que buscar finalmente acuerdos con el Legislativo, de lo contrario se generan estas situaciones. Dos, la figura de la vacancia contemplada dentro del orden constitucional, en donde se puede vacar al presidente de la República con 87 votos de 130 parlamentarios. Recordemos que el Perú es un Congreso unicameral de 130, y se puede vacar solamente con 87 votos. Y esa vacancia se puede dar desde la enfermedad
hasta incapacidad moral. La tercera razón, la carencia de partidos políticos sólidos. En Perú hay una hiperfragmentación, caudillos políticos que llegan a la presidencia de la República, o también la figura de outsider, que lo hemos visto pues desde el año 90, cuando el expresidente Alberto Fujimori en 3 meses le da vuelta la elección al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Y la cuarta razón es la corrupción enquistada de manera transversal, permanente. Entonces, todo eso hace, pues, estas 4 razones que Perú mantenga una democracia frágil, una república frágil, en donde la corrupción se ha enquistado pues, en las más altas esferas del poder. Y claro, y finalmente llegó el momento, te decía, me retraigo, voy a retroceder, Claudio, si me lo permites, hasta el día martes de la semana pasada, en donde hay un hecho no menor y importante que la audiencia lo entienda para que contextualicemos. El ex jefe de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, sumado a las acusaciones que mantenía el expresidente Pedro Castillo por la propia Fiscalía de la Nación, hacía serias revelaciones de cómo era el modus operandi de la eventual entrega de coimas, en donde vinculaba a ministros, y estos exministros del régimen de Castillo señalaban que finalmente se le entregaban a parte de estas coimas eran entregadas a él. Eso el día martes generó mucho revuelo, vuelvo a decírtelo, estas declaraciones las daba el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú. Esto escala dicho martes, y en horas de la noche vemos al expresidente Castillo en un muy lacónico mensaje a la nación, muy breve, en donde recurre a la victimización y señala lo que siempre ha dicho, ¿no? Que él no es corrupto. ¿Ah? Bueno, pasó un tanto desapercibido, ya nos tenía acostumbrados a que estos mensajes en horas de la noche, pero al día siguiente ocurrió un hecho no menor. Miércoles, hoy se cumple una semana, el Congreso de la República votaba una cuestión de vacancia prevista para las 15 horas de ese día. Se requerían, como te decía, 87 votos, pero en ese minuto no estaban y muy probable que ni siquiera iban a estar esos 87 votos al momento de la votación. Pero ¿qué ocurre? Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, el expresidente Castillo sale en un mensaje a la nación y dice, se le ve muy nervioso, tembloroso, te diría yo, no necesariamente frente a un teleprompter, sino además con un papel en la mano, diciendo que el gobierno entraba en un estado de excepción. Dos, que el Congreso de la República iba a ser cerrado temporalmente y se imponía un toque de queda. En ese minuto, Claudio, Castillo se suicida. Fue un suicidio político, porque quiebra el orden constitucional del Perú. De hecho, está siendo juzgado en este momento, a partir de las 9:30 es la sesión que ha citado el juez para eventualmente dictar una prisión preventiva, ¿ah? Por 18 meses, por rebelión. En ese minuto él se suicida políticamente, se activa en ese momento. Fíjate que a pesar de la precaria democracia peruana, de lo débil que es, la institucionalidad de la República se impone de manera sólida, y se pronuncia el presidente del Tribunal Constitucional, y le dice a los peruanos que no se debían finalmente someter a un gobierno que está fracturando el orden constitucional. En paralelo, el Poder Judicial se manifiesta en la misma línea, la Fiscalía de la Nación, la Fiscal Nacional hace lo mismo, y el Congreso adelanta la sesión prevista, y finalmente Castillo es vacado, no necesariamente por 87 votos, sino por 101 votos. Vuelvo a la figura de la sucesión constitucional, y promediar las 15 horas de ese día, la primera vicepresidenta del régimen de Castillo, exministra de él hasta hace 2 semanas, asumía los destinos del país como presidenta de la República de acuerdo a la sucesión constitucional prevista. Y el presidente Pedro Castillo salía raudo de Palacio, posterior a 1 hora y media a este mensaje que daba, y era detenido. La misma escolta que lo trasladaba, Claudio, lo detiene, lo llevan a la prefectura de Lima, le leen sus derechos y le dicen que está detenido preliminarmente por
7 días. ¿Ah? Y Ujú. finalmente Castillo, que se levantaba como presidente, amanecía, se acostaba finalmente como detenido en el recinto policial penal en el que cumple condena también el expresidente Alberto Fujimori. Ujú. Ahora, Carlos, bueno, esta situación que tú nos describes de una manera muy clara, finalmente deriva en estas manifestaciones, ¿no? Que hemos visto durante estos últimos días con algunos resultados bastante lamentables, vidas que se han perdido Sí, en la sí, sí, sí. refriega. ¿Qué podemos esperar al respecto? Porque efectivamente ya en algunas de las proclamas, ¿no? Ya no solamente se habla de restituir a Pedro Castillo, sino de disolver el Congreso e incluso de avanzar hacia una nueva constitución vía asamblea constituyente. ¿Qué podríamos esperar al respecto, Carlos? Mira, a ver, en este minuto la temperatura del Perú, en este minuto la temperatura del Perú es, sigue presente el que se vayan todos, pero ojo, manifiéstate, y perdóname el coloquialismo, sin reventarme la casa, manifiéstate sin reventarme mi negocio, manifiéstate sin quemarme mi auto. ¿Ah? Respeto tu derecho legítimo a la protesta, pero no atentes contra mis bienes. ¿Ah? El peruano es muy cauteloso, cuidadoso y, ojo, enérgico cuando se atentan los bienes. Y lo que está pasando en este minuto es que, te decía, se mantiene el que se vayan todos, pero en paralelo, que se restablezca el orden público. ¿Ah? Que se restablezca el orden público. Las manifestaciones han sido intensas, enérgicas, pero claro, una cosa es el libre y legítimo derecho a la manifestación y otra es el vandalismo. Y te lo comento porque vivamos en el 6.º día hoy de manifestaciones y, ojo, oye, se han atentado contra la infraestructura pública, se ha atentado contra infraestructura estratégica, como por ejemplo el gas de Camisea. Hemos visto tomas de carreteras, la principal vía que une el Perú, que es la Panamericana, la hemos visto bloqueada en ciudades que le imprimen cierto dinamismo a la economía peruana, como Ica, como Arequipa, como Moquegua, pero también en el norte del Perú, en donde no solamente sufre la actividad industrial, agrícola, sino principalmente las familias. Y lo más triste es este saldo de fallecidos en donde además hay 2 menores de edad. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho en razón de esto la presidenta Dina Boluarte? La presidenta Dina Boluarte ha sido, te diría yo, bastante excesivamente cauta, ¿ah? Muy cauta en sus declaraciones. Pareciera ser que mantiene cierto grado de sintonía y ha calificado su gobierno como de transición. ¿Ah? Y en esa línea dijo que ella está dispuesta, no solamente está dispuesta a adelantar las elecciones, que concluiría, su periodo concluiría por lo demás, si es que no se adelantan en julio del 2026, y que ella estaría dispuesta a adelantar el periodo electoral, por cierto, de acuerdo al orden constitucional vigente, que en este caso, Claudio, emana del Parlamento y se requieren 2 legislaturas de 87 votos cada una. Eso implicaría que si ese orden previsto y esta voluntad manifiesta de la presidenta Dina Boluarte, que ya se lo señaló al Congreso de la República para que se debate este proyecto de adelanto de elecciones, implicaría que recién podría darse la figura de elecciones generales en abril del año 2024. Vuelvo a decirte esto de acuerdo al orden Ujú. constitucional. El tema es que cómo finalmente tú aterrizas, cómo bajas esto y le dices no a la señora Juanita, vamos a entrar en una discusión para que se adelante la elección. Y te van a preguntar, ¿cuándo? Abril de 2024. No, es mucho tiempo, queremos que sea ahora. Lamentablemente no puede ser así porque hay un orden constitucional y se estaría nuevamente quebrando si es que se hiciera pues de otra manera. Ahora, ¿hay otra manera de hacerlo para que se adelanten estas elecciones? Sí. ¿Y cuál es la otra forma, Claudio? Es que la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, renuncie. Si ella renuncia, nuevamente se impone la sucesión constitucional prevista, asume la mesa directiva del Congreso actual, toma los destinos del país el presidente del Congreso, ¿ah? Y debería convocar elecciones generales aproximadamente en un plazo de 6 a 8 meses. O sea, esa sería la
segunda alternativa, ¿no? Pero claro, mientras eso ocurre, vuelvo a decirte, hay manifestaciones, se pide que se vayan todos, se pide que se cierre el Congreso, hay una facción que pide que el presidente Pedro Castillo vuelva finalmente a ejercer su cargo, pero no, es complejo de entender que rompió el orden constitucional y hoy está juzgado, y ante estos sucesos, ¿no? El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha otorgado una declaratoria de emergencia para todas las vías públicas, particularmente las carreteras del país, que estén además a cargo bajo la protección de las Fuerzas Armadas, ya no necesariamente solo de la Policía Nacional, sino también con las Fuerzas Armadas. Se ha declarado en emergencia la zona de Andahuaylas, se ha declarado en emergencia Ica y también Arequipa, pero se ve con mucha preocupación, vuelvo a decirte, ¿no? Estos incendios en dependencias públicas, la destrucción de infraestructura pública, los atentados que han sufrido diversos medios de comunicación, saqueos y lo peor, pues y permanente, ¿no? El bloqueo de aéreo y terrestre, ¿no? Bueno, y fíjate que ayer hubo un hecho esencial. Un juez supremo denegaba la apelación que había presentado la defensa del expresidente Castillo en razón de esta detención preliminar. Y hoy, a las 9:30 de la mañana, que en Lima son las 7:50, hoy a las 9:30 de la mañana se va a discutir lo que eventualmente sería la sentencia para una prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Hoy a las 9:30 hay una audiencia de requerimiento fiscal de prisión preventiva de 18 meses, ¿ah? Y esto debería ocurrir a las 9:30. En paralelo, Castillo ayer, cuando se enteraba de esto, a pesar de que él dice que está incomunicado en esta detención, en este cuartel de la Policía Nacional, colocó un tuit con un manuscrito en el que convocaba básicamente a los peruanos que confiaron en él para que estén presentes y lo acompañen cuando él salga en libertad, así decía esta nota, muy optimista, por cierto, a las 13:42 de la tarde. Sí. Entonces, fíjate ahí que, claro, pareciera no leer, pues, no tener la sintonía de lo que en este minuto está dentro de la esfera del Ministerio Público y el Poder Judicial, y claramente este llamado pareciera invitar, pues, no un tanto irresponsable, ¿no? Por cierto, bajo esta contingencia convulsa social, ¿no? Llamar finalmente a que simpatizantes concurran a un local donde está detenido, y que es de la Policía Nacional, no necesariamente sumaría en estos momentos. Sí. Carlos, lamentablemente nos quedan 2 minutos, pero quería preguntarte también respecto de este tema que parece ser más de fondo, ¿no? Respecto de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Perú. ¿Hay espacio para avanzar en algún tipo de reforma constitucional que permita cierta estabilidad y que no se caiga en este permanente conflicto, ¿no?, que hemos visto durante los últimos años entre estos dos poderes del Estado? Mira, no quiero ser negativo, yo me considero un hombre optimista, ¿ah? Pero debo decirte que en este minuto las condiciones no están dadas, ¿ah? Bajo la administración de la presidenta Dina Boluarte, que por lo demás muchos peruanos dicen yo no voté por ella, ¿ah? Y un Congreso que tiene una muy débil aprobación, y súmale a eso, ¿no?, esta manifestación, este sentir nacional de que se vayan todos. Yo creo que eh, lo importante es que se cumpla el orden constitucional del Perú, es decir, se respete lo establecido, porque de lo contrario, lo que nos podría ocurrir es que nuevamente tengamos una situación similar como la que se ha tenido en los últimos años, en donde la constante es la ausencia de capacidad reflexiva entre ambos poderes, ¿ah? Si se cumple este orden constitucional, podríamos quizás, tal vez, en un siguiente parlamento, con otra administración, incorporar estos temas. Es necesario que se le dé solidez a la institucionalidad de la República, porque lo que no le puede pasar al Perú es que constantemente, o sea, fíjate, en 6 años, Perú ha tenido 6 presidentes, con la señora Castillo y Dina Boluarte. En 6 años sin fracción, Perú ha tenido 6 presidentes. Entonces, no, tiene que ocurrir, vuelvo a decirte, se tiene que respetar el orden constitucional, y quizás tal vez en una siguiente administración debe incorporarse la capacidad reflexiva, ¿ah? Yo creo que eso
es sustantivo. Y esa capacidad reflexiva debe venir además con una participación activa, no solamente del Ejecutivo y Legislativo, sino tener un componente importante de la academia, de la sociedad civil y, por cierto, de los empresarios también. Son pocos los empresarios que hablan acá. Sí. Carlos Scafi, director de Relaciones Internacional, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana para conversar respecto de este tema. Que tenga un buen día. Un placer, Claudio, cuando lo requieran. Y nosotros también cerramos esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por la sintonía. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Que tengan una buena jornada.